La profunda crisis educativa que se vive en la República Argentina tiene matices muy diversos, enfoques que se pueden plantear desde distintos ángulos. Y uno de los aspectos de la crisis educativa es la situación de la educación privada. Por eso vamos a hablar con Martín Zurita, que es el secretario ejecutivo de la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué tal, Martín? Te Hola, saludamos ¿qué desde tal? Bahía. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, no es novedad hablar de un sector en crisis, pero ¿cómo definirías la situación del sector de la educación privada en la provincia? Bueno, la verdad que es una situación muy complicada. Nosotros venimos luego de la pandemia, ya 4 años en una crisis sostenida, y es un sector que tarda bastante tiempo en recomponerse, ¿no? Entre 5 a 10 años, diferente a Mm. otros sectores de la economía, como por ejemplo restaurantes que sufrieron mucho durante la pandemia, pero se recuperaron rápidamente. En nuestro sector no pasa lo mismo porque hay una variable que es fundamental y es la indexación continua de los salarios del sector nuestro, que hace en muchas escuelas insostenible el traslado de los costos a las familias. Hay que tener en cuenta que en una escuela privada, la cuota del colegio privado, entre un 80 y un 90% de la composición de la cuota es costo laboral. O sea que hay un costo laboral muy alto, y en un contexto donde las paritarias docentes son permanentes, o sea, todos los meses hay aumento para los docentes, nuestro sector se ve en una situación complicada porque no es parte de esas paritarias. O sea, el Estado provincial negocia con la lógica del presupuesto estatal, pero sin tener en cuenta al presupuesto de las escuelas y de las familias. O sea que el sector de la enseñanza privada no participa de la discusión salarial. Exactamente, nosotros representamos hoy el 35% de la matrícula de toda la provincia de Buenos Aires. 1,5 millones de alumnos, 6.300 escuelas, que quedamos expectantes de cada arreglo que tiene el gobierno de la provincia respecto a los salarios de los docentes, y por la ley de equiparación salarial que tenemos, nosotros debemos pagar lo mismo, sin participar y sin preguntarnos el Estado si nosotros estamos en condiciones de poder afrontar esos sueldos, porque, bueno, entre el 80 y el 90% se tiene que trasladar a la cuota, y ahí nos encontramos con el problema, porque hoy en las familias argentinas no tienen todas las familias la oportunidad de tener paritarias en empleos formales, al igual que los docentes. Tenemos muchas familias que tienen empleos informales. El empleo informal en Argentina es altísimo. Tenemos Claro. muchas familias que son monotributistas, que son pymes, que son autónomos, y su nivel de ingresos o su porcentaje de ingresos mensuales no va aumentando a la par de las paritarias, como sí ocurre con determinados empleos formales. Claro. Entonces, esa realidad hoy la vemos y se traduce en morosidad, una morosidad muy alta que tenemos, 25% este año. Se traduce en escuelas que no pueden, con el famoso efecto de frazada corta, ¿no? Si pagan Sí. los sueldos, no les alcanza a cubrir el pago de IPS, el pago de AFIP u otras obligaciones, y entran en deuda. Hoy está la AFIP intimando a muchas escuelas o embargando cuentas, y el IPS intimando con juicios. Entonces la Claro. situación para muchas escuelas es compleja. Martín, de aquellas 80 escuelas que cerraron durante la pandemia, ¿alguna pudo volver a abrir? No, no pudieron abrir. En su mayoría fueron jardines de infantes y jardines maternales. Justamente un nivel, hablando de jardín, el nivel inicial se divide en dos, en jardín maternal y jardín de infantes. El jardín maternal no tiene ningún tipo de ayuda ni aporte del Estado, ¿no? Entonces la cuota es directa, sin ningún tipo de ayuda del Estado. Y es ahí donde más vimos el cierre, y justamente, fíjate la paradoja, que si bien en la sala de 4 y 5 por ley en la Argentina son obligatorias,
cuando una familia inscribe a un alumno en primer grado de primaria, no se le exige una certificación de nivel inicial porque el propio Estado no puede garantizar a lo largo y ancho de toda la República Argentina la cantidad de jardines de infantes necesarios. Claro. Y concretamente, teniendo esa problemática, por otro lado, ves que es el nivel que más ha cerrado porque el que menos ayuda recibe. Martín, siempre hay escuelas privadas que tienen un subsidio estatal total para cubrir todos los gastos y otras que tienen un subsidio del 80%. Bueno, en la provincia de Buenos Aires, de las 6.300 escuelas privadas que hay, un 70% recibe algún tipo de aporte del Estado. O sea, son 4.400 escuelas que reciben o el 100%, o el 80%, o el 60% o el 40%. Depende de lo que en su momento le haya otorgado el Estado, y de eso depende la cuota, porque Claro. hay una grilla de topes arancelarios que cada vez que, por ejemplo, como ocurrió ahora, a partir del mes de agosto, del 1 de agosto, se autorizó un aumento para las escuelas con aporte estatal del 18% y en septiembre del 9%. Para estas escuelas, ¿no? El resto de las escuelas que no tiene aporte estatal tiene otro mecanismo de poder aumentar los aranceles de una manera un poco más libre. Ustedes dijeron, no sé si vos mismo lo dijiste, que hay lugares clandestinos, por llamarlos así, donde se dictan clases como si fuera un instituto privado, que no es un instituto privado, o sea que es una agrupación, una pequeña organización al margen de la ley y con personal que no estaría capacitado. ¿Es así esto? Sí, esto ocurre con jardines de infantes, básicamente, Ajá. y en Bahía Blanca, concretamente, tenemos denuncias de socios nuestros en pleno centro de Bahía Blanca que funcionan este tipo de jardines que, bueno, son clandestinos, ¿no? Y que han florecido mucho durante la pandemia. Nosotros hemos hecho las denuncias correspondientes a las autoridades de la dirección de escuela, que no solamente en Bahía Blanca, se da realmente en la mayoría de los distritos de la provincia, y bueno, cuesta mucho que el Estado intervenga y ponga las cosas en su lugar. Lamentablemente, muchas veces cuando ocurre algo, aparece el Estado y ahí todo el mundo se lamenta, ¿no? Sin embargo, a las escuelas que están como indica la normativa, como indica la ley, se les exige muchísimas cosas y está muy bien que así sea, porque Sí. ni más ni menos que uno deja a sus hijos en las instituciones y tienen que tener todas las medidas de seguridad, además de personal idóneo, especializado en bueno, el acompañamiento de la escolaridad de los niños. Y lamentablemente vemos que estos espacios pululan. También hay espacios de algunos municipios y inclusive del Ministerio de Desarrollo Social que abren pseudo jardines sin tener estos requerimientos, y a eso nosotros siempre, bueno, estamos elevando nuestra voz para que haya igualdad en el trato de acuerdo a los requerimientos que nos piden a nosotros, que sea igual cuando desde la municipalidad o desde el Ministerio de Desarrollo Social se abren espacios que no son jardines de infantes oficiales y que no se les exige la normativa tanto en personal como en infraestructura que deben tener. Ahora, ¿esto ocurre solamente, como decís vos, en jardines o hay algún caso de escuela primaria? No. Nosotros detectamos siempre jardines, que es lo que de repente más, sobre todo en la pandemia, hubo un tema que hizo mucho daño, ¿no? Que fue el cierre sostenido de escuelas durante 1 año y medio. Bueno, y hay que valorar mucho a las escuelas de Bahía Blanca y a las familias de Bahía Blanca, que fue, creo, de toda la provincia de Buenos Aires, el primer lugar donde realmente se manifestaron fuertemente para la apertura de escuelas. Nosotros acompañamos como asociación, fuimos la primera organización de toda la Argentina que pidió, antes que inclusive el colectivo de padres organizados, que las clases presenciales vuelvan, porque teníamos una locura, ¿no? Que era no tener las clases, las escuelas abiertas durante tanto tiempo. Y en esa circunstancia, muchos espacios que fueron clandestinos o los que se denominó en su momento jardines blue, bueno, abrieron
porque había una necesidad también de los padres de decir, bueno, yo necesito trabajar y necesito a mi hijo dejarlo en algún lugar para poder cumplir con las obligaciones, ¿no? No se podía sostener un año y medio sin Claro. clases, porque en realidad vos recordarás que había Zoom y demás, pero un niño de 2 años, de 3 años, de 4 años, 5 años, con un Zoom durante un año y medio, es imposible pedagógicamente hablando. Claro. Ahora, Martín, en función de toda esta situación que vos describís, de la crisis económica, la falta de recursos suficientes que tiene la escuela privada, ¿qué futuro tiene la enseñanza privada en la provincia de Buenos Aires, por no decir en el país? Bueno, hoy tenemos un problema serio en muchas instituciones, no digo en todas, porque la verdad que en 6.300 escuelas hay una heterogeneidad muy grande en toda la provincia de Buenos Aires, pero nosotros como proyecto educativo, además somos una pyme, ¿no? Que tenemos que pagar obligaciones, que tenemos que seguir reinvirtiendo en nuestros proyectos y muchas veces esto se dificulta. Formar una escuela es algo que es muy trabajoso, que lleva muchos años, crear equipos, ¿no? Tener a una comunidad que asista a la escuela, crear proyectos educativos, realmente es algo, somos un servicio público y es muy complicado cuando un servicio público como es una escuela tiene que cerrar, tanto sea no solamente para sus propietarios, acá hablamos de alumnos, de familias, de comunidad. Entonces, nosotros en esta espiral inflacionaria a la que estamos asistiendo y ante esta indexación continua de los salarios que tienen que repercutir en las cuotas, creemos que como asociación hemos pedido al Estado de la provincia de Buenos Aires que pueda intervenir. Tenemos muchas propuestas para poder de alguna manera dar un oxígeno y auxiliar a aquellas escuelas que hoy están comprometidas en seguir funcionando. Claro. Finalmente, Martín, una pregunta clave se me ocurre. ¿Al Estado le interesa o le incomoda que exista la educación privada? No, yo creo que al Estado le interesa, la educación privada es complementaria, ¿no? Y de la educación estatal. En la ley de educación se habla de una educación única. La educación es pública toda, con dos tipos de gestiones, la gestión estatal y la gestión privada. 1,5 millones de alumnos no pueden ser absorbidos por el Estado. La educación privada asegura la libertad de enseñanza y que la ciudadanía pueda elegir proyectos educativos con distintos idearios, con distintas propuestas, y esa es una riqueza que tiene nuestro país desde hace muchísimo tiempo, y creo que se debe defender, y el Estado, así como ayuda, porque hay que decirlo, con los aportes estatales, siempre el Estado cumple en el día acordado para pagar los sueldos, etcétera, pero se necesita en determinados momentos un poco más, ¿no? Para aquellos que están en riesgo. Y creemos que este es el momento de que el Estado atienda a la educación privada, que siempre colabora, que siempre tiene clases, que siempre pone el hombro y que está abierta a colaborar y ayudar en todo lo necesario cuando desde las autoridades educativas nos proponen. Vos acabás de decir que la educación privada siempre tiene clases. Efectivamente, existe el concepto de que en la educación privada es muy raro que haya medidas de fuerza. ¿Es así y por qué? Bueno, porque hay un propietario y hay un equipo que trabaja, un equipo directivo, un equipo docente que trabajan mucho y que tienen objetivos en el ideario de la escuela. Cuando la persona ingresa a trabajar, se incorpora a un equipo y a una modalidad de trabajo. Y esto es muy importante. Ese equipo tiene la conciencia de que lo más importante es dar clases y asegurar que todos los días exista ese dictado de clases. Si un docente no viene, se suplanta, o sea, de alguna manera se soluciona, pero lo importante es cumplir con lo que los padres nos encomiendan y con lo que el Estado también, ¿no? El Estado tiene una obligatoriedad de respetar un calendario mínimo de 180, 190 días de clase, y eso es fundamental.
y nosotros no podemos no responder a la ley, pero sobre todo a las familias que confían y eligen un proyecto educativo para que sus hijos puedan tener clases todos los días. Y aprecio a manera de conclusión, Martín, que la educación privada hace el esfuerzo de mantener bien pagos o pagos como corresponde a los docentes porque hay menos medidas de fuerza, a pesar de que ustedes, como dijiste hace un rato, no participan de las negociaciones salariales. Totalmente, y eso para nosotros es un problema muy serio porque el Estado con su presupuesto, bueno, determina unilateralmente, ni siquiera nos convoca a una mesa de reunión previa para decir, bueno, esto es lo que vamos a hacer, etcétera, y nos encontramos hoy con esta situación y con un gran esfuerzo las escuelas tienen que, bueno, muchas endeudándose, etcétera, poder cumplir primero con los docentes y bueno, estar en esta situación que hoy estamos atravesando. Martín, desde Bahía Blanca te agradecemos la gentileza y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias por ocuparse siempre de un tema tan importante como es la educación. Mucha suerte, mucha suerte. Gracias. Hacemos la última pausa en esta edición de Por Bahía.